Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica. Esta sesión sincrónica es continuación de las exposiciones que hemos venido realizando con respecto a las sociedades colectivas. En este caso, vamos a dar continuidad a la sociedad colectiva en Comandita. Los compañeros que van a exponer las sociedades colectivas, sociedades comerciales en Comandita, se encuentran aquí presentes. Vamos a compartir sus diapositivas para efectos de que la presentación sea comunicativa y también didáctica. Entonces, vamos a compartir. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí podemos ver el grupo conformado por Camila, por Luis Alberto, por Carmen y por Brian. Entonces, el escenario es todo suyo, muchachos. Bueno, buenas tardes, profesor y compañero. Mi nombre es Camila Morales Adrián. Soy del programa de mercado y venta y en esta tarde nos tocó el tema de sociedad en Comandita. Bueno, como dijo el profesor, mi grupo está conformado por mi persona, Luis Alberto Lozano, Carmen Martínez y Brian Tarra. No sé si el compañero Alberto estará disponible para darle exposición, entonces damos inicio. Profe, ayuden, colabórenos ahí pasando. Ya, un segundito. A ver qué pasó. Dame un segundo. Listo, ahora sí. Bueno, la sociedad en Comandita. Esta es un tipo de sociedad en la que un grupo de gestores acompañado de un grupo de socios que aportan capital sin asumir responsabilidades más allá de sus aportes. En otras palabras, son grupos de socios que aportan ideas, ayudan y aportan también capital para resolver y llegar a un acuerdo con el cliente. Un ejemplo de esto podría ser los despachos de abogados que brindan ayuda, las inmobiliarias, los bancos. Voy bien, profe. Sí, Hola. claro, te estoy escuchando. No te Bueno, preocupes. ayúdame pasando con la siguiente. Bueno, la segunda pregunta dice, la constitución de la sociedad en Comandita. Bueno, en el Código de Comercio hay un artículo que se refiere a la sociedad en Comandita que dice que en esta sociedad en Comandita se presentan dos clases de socios, que son los socios gestores, llamados gestores y otros llamados comanditarios. Dice que si sin estos dos socios en, la, en esta sociedad no podría surgir. Mejor siguiente, profe. Muy bien, entonces, Camila aquí nos ha esbozado y nos ha manifestado un gran apunte con respecto a lo que es las sociedades en comandita, ¿sí? Y es la existencia de dos clases de socios, ¿sí? Los primeros son los llamados socios gestores y los otros son los comanditarios.
yo acá supongo que el grupo va a mencionar qué características, de pronto alguna función en específico, un requisito, quién es más importante. Nos van a Sí, dar referencias con respecto a esto. Entonces, continuemos. así es, sí. Vale, continúa. Es que esta pregunta le tocaba al compañero Luis. Entonces no sé si estará en disposición o sigo, profe. Vale, continúa, pero de pronto aquí podemos hacer alusión a ello. No sé si tú, igual todos debían estar preparados. Claro. Bueno, sigo. Bueno, dicho en lo anterior, en la sociedad en comandita se presentan dos tipos de socios, socios gestores y socios comanditarios. Los socios gestores son aquellos que tienen la representación y gestión en la sociedad. En cambio que los socios comanditarios no pueden dar la representación ante la sociedad. Muy bien, entonces aquí para complementar, para ayudar a Camila, que de pronto pues a veces ella no tiene la culpa de lo de Luis, está creo que enfermo, me manifestó que está enfermo, entonces yo pues voy a pedirle una actividad complementaria para poder subsanar esta nota, ¿cierto? Em, Dos clases de socios, socios gestores y socios comanditarios. Los socios gestores, en pocas palabras, son las personas que tienen en cabeza la administración de la empresa. Es decir, hace el aporte, pero también tiene la tarea de administrar y velar porque la sociedad pues tenga una buena hoja de ruta, ¿cierto? Que funcione bien, que la inversión se haga correctamente, que todo funcione como un relojito. Y el socio comanditario no va a tener calidad de administrador o de representante, como quieran ustedes llamarlo, sino que simplemente se va a encargar de hacer el aporte, ¿sí? Recuerden que el aporte puede ser en capital, en trabajo o en bienes. En este caso, él hace el aporte y listo. Igual va a obtener una ganancia, pero no va a participar en la administración de, de la sociedad en comandita. No sé si de pronto más adelante van a hablar algo con respecto a la responsabilidad del socio gestor, si hay alguna diferencia o cómo responde el socio Sí, comanditario. profe. Listo, perfecto. Continúen. Bueno, las clases de sociedad en comandita. Aquí en esta también surgen dos, que son la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. En la sociedad en comandita simple, esta se caracteriza porque su capital social se divide en cuotas por parte, no en acciones. Ujú. Y la sociedad en comandita por acciones, en esta se divide su capital en acciones y no en cuotas de interés social. Y esta no puede ser constituida con menos de cinco socios entre gestores y comanditarios. Muy bien, vemos entonces, eh, bueno, acá encuentro unas características, pero entonces muy bien, comandita simple y comandita por acciones. Comandita simple se divide en cuotas partes, no por acciones. El capital es dividido por partes iguales y la comandita por acciones establece que habrá un título valor, que son las acciones, y que pues se puede negociar con ellos. Y además, una característica que veo aquí es que la sociedad en comandita por acciones tiene un número mínimo de socios y es que debe conformarse con mínimo 5 socios. Continúen. Buenas tardes, compañero. 5 diferencias de sociedad comandita simple. Disculpa, ¿quién habla? Carmen, Hola, Carmen. Continúa. bien. Bueno, respecto al capital social,
comandita simple se divide en cuotas o partes de interés. Cuanto a la cesión de las cuotas o partes de interés en la sociedad en comandita simple, esta se efectuará por escritura pública. Cuando los socios colectivos pretendan ceder su parte de interés, necesitarán la aprobación unánime de los demás socios colectivos. Respecto a las causales especiales de disolución de las sociedades en comandita simple, se disolverá por pérdidas que reduzcan el capital a la tercera parte o menos. Bueno, yo aquí les voy a dar un ejemplo de sociedad comandita simple. No sé, yo espero que esté bien. Una inmobiliaria que adquiere terreno para construir bienes inmuebles para venderlos a terceros. Aunque, ya va, profe, esto lo tengo escrito acá. Aunque la comentaria simple puede ser arriesgada, cuenta con una ventaja importante como los bancos, así como las otras entidades crediticias. Puede acceder a créditos si no hay socios que respondan si hay socios que respondan con sus bienes personales, por decirlo así. No sé si me comprendió, profe, o me ayuda aquí. Listo, bueno, muy bien. A ver, conformarse en sociedad por comandita trae sus riesgos, ¿cierto? Y es Sí, claro. que esta es una de las sociedades que pues tiene como característica que hay que hacer el pago de una parte de los aportes, ¿sí? Y además, entonces hablamos de la sociedad por comandita simple y la sociedad por comandita por acciones, en donde vemos que los socios gestores tienen una característica y es que responden con su patrimonio, ¿sí? Es decir, cualquier inconveniente que exista, ellos van a responder con el capital personal que tengan, ¿sí? Bueno, Entonces, sí, ahorita le continúa. voy a hablar de la sociedad por acciones. Vale. Mientras que en la mientras que en la sociedad en comandita por acciones se divide en acciones representadas en títulos de igual valor. En la sociedad en comandita por acciones, la negociación de las acciones es libre a menos que se parte el derecho de preferencia, mientras que en la sociedad comandita por acciones hay disolución cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto a menos de 50% del capital suscrito. Bueno, no sé, profe, aquí en esta, no sé el tipo de negocio de domicilio restaurante. Este tipo de sociedades se basan en gestionar que conllevan un riesgo elevado, por lo que los socios colectivos deben gestionarla bien. Hay que tener en cuenta que existe una cantidad para comenzar la sociedad. No olvidemos que las acciones se requiere de tal muestra de capital. Muy bien, muy bien. Bien, entonces tenemos que la sociedad comandita por acciones está representada el aporte, no se dividen los aportes en acciones que tienen igual valor. Ahora, no quiere decir que usted no va a poder, o usted va a tener igual acciones que los demás, no. Simplemente que las acciones van a tener igual valor y usted puede comprar la cantidad de acciones que usted quiera, ¿sí? Por eso entonces hay socios mayoritarios y hay socios minoritarios. Continúen. Gracias.
Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Brian Tarraz y pues continuaré con la parte de la diferencia entre los socios gestores y comanditarios. Muy bien, adelante. Bueno, señalamos que para conformar una sociedad en comandita se requiere de dos tipos de socios, los cuales son los socios gestores y comanditarios, como lo señala el artículo 323 del Código del Comercio. Entre esas diferencias destacamos las que mencionaré a continuación. La sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos socios comanditarios. Bueno. Muy bien. Respecto a otras diferencias, también podemos decir que los socios comanditarios no podrán ejercer funciones de representación a menos que hayan sido delegados por los socios colectivos. Y en cuanto a los socios gestores, la responsabilidad de los socios gestores es ilimitada a la administración de la sociedad que les corresponde a ellos. Pues eso fue lo que yo encontré junto a mis compañeros sobre la diferenciación entre estas dos sociedades, profesor. Muy bien, muy bien. Bien, entonces para ya pues hacer algunos aportes para que quede claro, igualmente que la sociedad limitada, una de las características de la sociedad en comandita, al ser una sociedad colectiva, ¿sí? Es decir, que nace de un contrato de sociedad, en el artículo 98 fue claro, en donde esos socios se obligan a hacer un aporte para lograr una utilidad. Pues obviamente uno de los requisitos en este caso es que se debe ese contrato de sociedad elevar a escritura pública, ¿sí? Esos contratos de sociedades comanditas, deben elevarse a escritura pública. En cuanto al capital, pues vemos que en este caso solamente pues responden por el monto de sus aportes. ¿Sí? A partir del artículo 323, vemos que las sociedades en comandita responden los socios por el monto de sus aportes. Por lo general, entonces, el artículo 324 vemos que la razón social de las sociedades comanditas se forma por el apellido de uno de los socios y se puede agregar la expresión in compañía, la abreviatura y compañía, y CIA, ¿sí? Entonces, esa es una de las características también importantes de las sociedades en comandita. ¿Algo más que aportar, muchachos? O sea, profesor, en pocas palabras, el socio comanditario sería aquel que aporta el capital y, y el socio comanditado sería el que posee exclusivamente la administración de la sociedad. El último que acabas de mencionar es el socio gestor. Y el comanditario es el primero que dijiste, que es lo único que él hace es hacer el aporte. El Por ende, aporte. el socio gestor como administrador, es decir, la persona que está pendiente de lo que sucede, bien o no, en la empresa va a responder con su capital, ¿sí? Y el socio comanditario, pues solamente por el monto de sus aportes. Claro. Muy Bien, claro. entonces, bien, Brian. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias.
Vamos a continuar con la siguiente exposición. Como les había dicho, y vuelvo y reitero, estamos desde la aplicación Zoom. Esta aplicación no nos permite realizar sesiones sincrónicas sin límite de tiempo, tiene un límite de tiempo y pues la idea es que todos tengan un tiempo sin necesidad o sin la existencia pues, de interrupciones, como puede ser que se nos cierre la sesión. Entonces, muchachos, para efectos de evitar esas circunstancias, vamos a terminar esta grabación y continuamos de una vez con el siguiente grupo. Entonces, deben unos minutos y probamos la siguiente sesión.